Mi nombre es Mateo Garza. Trabajo como detective para la Policía de Investigación en la Ciudad de México. La mayoría de mis días comienzan exactamente igual. Estaciono detrás de la jefatura en la colonia Doctores justo antes de mi turno. Apago el motor y me quedo sentado un minuto mirando la fila de patrullas polvorientas alineadas en la calle. El edificio es un bloque de concreto gris con ventanas estrechas y el escudo de la ciudad descolorido sobre la entrada. Siempre hay un par de agentes parados afuera platicando antes de entrar. Alguien suele estar terminando un cigarro recargado en el muro de contención. Adentro, el lugar huele a café quemado, desinfectante barato y papel viejo. Los pasillos tienen el piso rayado por años de botas y sillas de ruedas. Alguien siempre deja expedientes apilados en el mostrador principal. Un oficial de guardia podría estar discutiendo con el radio operador. Un detective al fondo del pasillo suele estar hablando por teléfono con voz agotada, explicando un procedimiento por tercera vez a alguien que se niega a entender. La mayor parte del trabajo que hacemos es rutina policial pura. Violencia familiar, personas desaparecidas, asaltos a mano armada, redadas de narcóticos, peleas de cantina que terminan en la banqueta después de la medianoche, autos abandonados en terrenos baldíos cerca del Estado de México. Los problemas típicos que nacen en un monstruo de asfalto donde viven millones de personas. Casi todas las cosas que aterrorizan a la gente tienen nombre, apellido y un número de averiguación previa. Y así es como me gusta. Llegas, observas la escena, interrogas a los involucrados y armas el rompecabezas. A veces toma horas, a veces meses, pero siempre hay algo tangible a lo que puedes aferrarte. Una huella en el polvo, un testigo asustado, el ángulo de una cámara de seguridad, algo que puedes engrapar a un reporte y enviar a los jefes. Llevo en esto el tiempo suficiente para conocer las entrañas de la capital. Sé qué avenidas hierven de actividad en la madrugada y qué callejones se vacían en cuanto cae el sol. Sé qué unidades habitacionales generan más llamadas de emergencia y qué barrios se sumen en un silencio absoluto después de las 10. Conozco los mercados donde nadie hace preguntas y las zonas de bares donde los cadeneros tienen que arrastrar a alguien inconsciente cada fin de semana. La Ciudad de México tiene suficiente peligro de carne y hueso. No tienes que andar buscando fantasmas para encontrar problemas graves aquí, pero muy de vez en cuando ocurre algo que simplemente no cabe en los renglones de un reporte oficial. Y cuando eso pasa, lo único que evita que tomes una decisión fatal es mantener la cordura el tiempo suficiente para pensar. Eso me lo enseñó mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Héctor Garza. Fue policía gran parte de su vida. Patrulló las calles en los años 70 y 80 antes de retirarse. Para cuando tuve edad de entender lo que hacía, él ya había colgado el uniforme, pero las costumbres se le quedaron grabadas en los huesos. Se levantaba antes del amanecer, tomaba café de olla en un jarrito de barro despostillado, escuchaba las noticias en una radio vieja mientras leía el periódico en la mesa de la cocina. Guardaba su viejo revólver de cargo en una caja de metal bajo llave, en el estante más alto del closet. Me lo mostró exactamente una vez cuando yo era adolescente, y volvió a cerrarlo. Dijo que era algo que no debías cargar, a menos que estuvieras dispuesto a perder un pedazo de tu alma. Casi todas las anécdotas que me contaba sobre la policía eran crudas y directas. No hablaba de héroes ni de medallas. Hablaba de errores. El compañero que entró pateando una puerta sin esperar apoyo. El oficial que apretó el gatillo cuando las manos del sospechoso estaban vacías. El hombre que se dejó dominar por el pánico ante lo imprevisto y terminó firmando su propia sentencia. Cada vez que la plática tomaba ese rumbo, mi abuelo se reclinaba en su silla de madera. Golpeaba la mesa 2 veces con los nudillos como si calculara una jugada. Y me decía lo mismo de siempre. Cuando el mundo se tuerza, cierra los ojos y cuenta hasta 3. Eso era todo. Sin grandes discursos morales, sin filosofía barata, solo esa indicación.
Decía que el miedo vuelve estúpida a la gente. Tu cerebro empieza a correr más rápido que la realidad. Tus manos actúan antes de que tu juicio las alcance. Ahí es cuando cometes el error del que no hay retorno. Su regla era implacable. Cuando todo se vaya al diablo, detente un segundo. Cierra los ojos y cuenta hasta 3. Me lo dijo cuando me enseñó a manejar en el tráfico de periférico. Me lo repitió cuando me metí en mi primera pelea a golpes en la preparatoria. Me lo dijo por última vez el día que me gradué de la academia y me entregaron mi placa. En ese entonces, pensé que era solo una frase de un viejo terco. Una maña, una muletilla que le gustaba repetir. Sonaba demasiado simple para servir de algo. Pero años después, parado en un edificio en Tlatelolco, con pasillos que se doblaban donde no debían y habitaciones que desafiaban la física, esa regla fue lo único que evitó que mi mente se hiciera pedazos. Fue lo único que me sacó vivo de ahí. Sin embargo, antes de esa noche, hubo otros 2 casos que me abrieron los ojos. 2 advertencias de que en las sombras de la capital habitaban cosas que la ley no podía tocar. El primero ocurrió en Los Canales. Caso 1. La niebla de Xochimilco. El reporte entró pasadas las 2 de la mañana. Mi compañero de unidad esa noche era Raúl Jiménez, un oficial que llevaba unos 5 años en la calle. El instinto de Raúl era igual al mío, asumir que hay una explicación lógica y empezar a rascar desde ahí. La central indicó que un hombre había caído al agua en uno de los embarcaderos más alejados de Xochimilco. Quien llamó fue el velador de las trajineras, afirmando que vio a un sujeto caer desde el borde del muelle de madera. Sonaba alterado, pero sin llegar a los gritos. Llamadas así ocurren más de lo que uno quisiera. Alguien resbala en la madera podrida y húmeda. Alguien toma demasiado tequila y pierde el piso. Avanzamos por las avenidas vacías del sur de la ciudad, con las ventanas a la mitad. El aire olía a humedad pesada, a lirios y a agua estancada. El camino de terracería hacia el embarcadero estaba desierto, iluminado solo por un par de postes parpadeantes. Cuando estacionamos la patrulla sobre la grava, vimos a un hombre mayor, envuelto en una chamarra gruesa y con una linterna en la mano, haciéndonos señas cerca del borde del agua. Raúl bajó primero. ¿Usted hizo el reporte, jefe?, preguntó. El hombre asintió con rapidez, frotándose los brazos por el frío. Sí, me llamo Tomás. Estaba haciendo mi ronda en las trajineras de aquel lado cuando vi al tipo irse al agua. Tomás apuntó con su linterna hacia una plataforma de madera que se adentraba en el canal oscuro. Había una neblina baja que apenas dejaba ver la superficie del agua, espesa y negra como aceite. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, sacando mi libreta. Tomás se quitó la gorra y se rascó la cabeza, buscando las palabras. Había un sujeto parado allá en la orilla, dijo. No era de por aquí. No estaba tomando ni haciendo ruido. Solo estaba ahí muy quieto, mirando el canal. Tomás tragó saliva y miró hacia la oscuridad del agua. Lo escuché dar un grito ahogado, continuó. Y luego vi que se fue para abajo, de un jalón. ¿Se tiró él solo?, preguntó Raúl. Tomás negó con la cabeza rotundamente. No, oficial. Eso no fue un salto. Fue muy rápido, como si algo le hubiera jalado los pies. Raúl y yo caminamos por los tablones húmedos del muelle, pidiéndole a Tomás que se quedara atrás. La madera crujía bajo nuestro peso. Llegamos al borde donde terminaba la plataforma. El agua chapoteaba suavemente contra los postes que sostenían la estructura. Justo en la orilla, encontramos un zapato tirado. Una bota de trabajo, de esas con casquillo. Me agaché y pasé el haz de mi linterna por la madera. Había marcas frescas, arañazos profundos en la madera húmeda, como si alguien hubiera intentado clavar las uñas antes de ser arrastrado hacia el canal. Raúl se asomó por el borde, iluminando el agua oscura. No se veía nada, ni burbujas ni movimiento. Durante unos 10 segundos, el silencio fue total. Entonces, algo golpeó la madera desde abajo. El impacto hizo vibrar los tablones bajo nuestras botas.
Raúl dio un paso atrás por instinto. ¿Sintió eso?, murmuró. Asentí sacando lentamente mi arma. A unos metros de nosotros, en el costado del muelle, el agua comenzó a agitarse. Al principio parecía la corriente empujando basura. Luego, algo emergió en el borde de la madera. Una mano se aferró al tablón, pero los dedos eran demasiado largos. Tenían una articulación de más, y la piel era de un tono gris enfermizo, lisa y brillante como la panza de un pez muerto. Las uñas eran negras y gruesas. Otra mano igual agarró la madera un metro más allá, y entonces una cabeza subió lentamente a la luz de las linternas. La cara no era humana, no tenía nariz. Su boca era una grieta vertical que dividía la parte inferior del rostro, y cuando se separó ligeramente, reveló hileras de dientes finos y transparentes como agujas. El agua lodosa escurría por lo que debían ser sus hombros. Sus ojos atraparon la luz. Eran enormes, lechosos y carecían de pupilas. Se quedó inmóvil, agarrado al muelle, simplemente observándonos con una quietud aterradora. Raúl disparó. El estruendo del calibre 9 mm rompió el silencio del canal, haciendo eco contra las paredes de los callejones cercanos. La criatura se soltó al instante y desapareció bajo la superficie oscura, sin hacer un solo ruido de salpicadura. El agua quedó perfectamente quieta. Raúl y yo nos quedamos congelados, apuntando al vacío. De repente, el muelle entero se sacudió violentamente desde abajo. La madera crujió con fuerza. Un tablón cerca de mis pies se astilló por la mitad. Raúl tropezó hacia atrás. Lo agarré del chaleco táctico y lo jalé lejos de la orilla. El agua burbujeó una vez, lanzando una ola pequeña contra los postes, y luego todo volvió a la normalidad. Pasé la linterna frenéticamente por el canal. Nada volvió a subir, ni cabeza, ni manos, ni un solo rastro del hombre que Tomás aseguró ver. Solo el agua negra y pesada de Xochimilco. Raúl bajó el arma lentamente. Su respiración era rápida y entrecortada. Nos quedamos parados un minuto completo, esperando. Nada. Eventualmente, Raúl pidió apoyo por radio y solicitó al escuadrón de rescate acuático. Tomás se quedó junto a la patrulla, murmurando rezos en voz baja, repitiendo que el hombre estaba ahí, y un segundo después se lo había tragado la tierra. La búsqueda duró hasta que salió el sol. Los buzos peinaron la zona 3 veces. No encontraron ningún cuerpo. Al mediodía, el expediente se cerró como un probable ahogamiento accidental. No había elementos para sostener otra teoría en un papel oficial. Caso 2. El ocaso. El caso de la niña desaparecida empezó al atardecer. Se llamaba Sofía, 7 años, cabello negro trenzado. La última vez que la vieron llevaba una blusa rosa y tenis con luces en las suelas. La madre hizo el reporte en medio de una crisis nerviosa en el Zócalo. Según la declaración, Sofía estaba afuera de una panadería cerca de la calle Madero con una mujer que nadie conocía. Las cámaras del C5 captaron a la mujer caminando con la niña en dirección a las calles más antiguas del centro histórico. Lo inquietante es que no la llevaba a la fuerza. No la jalaba ni la metió a un coche. Simplemente caminaba a su lado, sosteniéndole la mano con naturalidad. Cuando roban a un niño sin hacer ruido, significa que el depredador sabía exactamente lo que hacía y estaba preparado. Para cuando tomé el caso, los patrulleros ya habían interrogado a vendedores ambulantes y peinado la zona. La última cámara útil las ubicaba doblando en un callejón estrecho detrás de un viejo mercado de artesanías. A partir de ahí, se evaporaron. Pasé las siguientes horas recorriendo el perímetro, entrando a vecindades, cantinas y negocios cerrados. El centro histórico de noche es un laberinto de sombras largas y edificios de la época colonial que parecen esconder secretos en cada grieta. Nadie había visto a la niña de las fotos impresas. Cerca de la medianoche, un vendedor de cigarros sueltos me hizo una seña. Me dijo que vio a la mujer pasar por ahí y meterse a una puerta de madera pesada a media cuadra de distancia, un lugar sin letreros,
Caminé hacia donde me señaló. El edificio era una casona colonial de piedra volcánica. La puerta de roble macizo estaba flanqueada por 2 hombres de traje oscuro. No parecían los típicos guardias de seguridad de los antros de Polanco. Estaban parados en completo silencio, con las manos entrelazadas al frente, observando la calle con ojos fríos. Me acerqué, listo para sacar la placa. Uno de ellos abrió la pesada puerta antes de que yo dijera una sola palabra. Adentro, no era una vecindad, era un club clandestino. La luz era de un tono ámbar y muy tenue. El lugar era enorme, con arcos de piedra que dividían el espacio. Había sillones de terciopelo oscuro y candelabros que apenas iluminaban la barra principal. Lo que no había era ruido. El lugar estaba lleno de gente, pero nadie gritaba, nadie bailaba, nadie parecía borracho. Las conversaciones eran susurros apenas audibles. Algunos bebían copas de un líquido oscuro y espeso. Varios clientes llevaban lentes de sol puestos. En interiores, a medianoche, los bármanes usaban guantes negros inmaculados. Caminé entre las mesas buscando a la mujer del video. Las miradas se posaban en mí. No me encaraban directamente, pero sentía el peso de decenas de ojos siguiéndome a través de los espejos desgastados de las paredes. Al cabo de 1 minuto, una mujer con un vestido de luto elegante se me acercó. «¿Detective Garza?», dijo, en un tono suave pero firme. Yo aún tenía la placa en la bolsa del saco. La miré fijamente. «Así es». Ella asintió apenas. «Don Valerio lo está esperando». «¿Quién es don Valerio?». «El dueño», respondió, señalando un pasillo abovedado al fondo del salón. La seguí. Atravesamos el pasillo hasta una pesada puerta de madera tallada. Ella dio un toque seco y se apartó. «Adelante», dijo una voz desde adentro. La oficina era espartana, un escritorio de caoba en el centro, iluminado por una lámpara de escritorio. Las ventanas estaban bloqueadas por libreros pesados. Sentado detrás del escritorio, había un hombre que imponía un respeto inmediato. Se puso de pie. «Soy Valerio», dijo. Era un hombre de unos 50 años, de postura rígida, vestido con un traje a la medida que no mostraba una sola arruga. Su rostro era duro, esculpido en pragmatismo puro, y sus ojos eran oscuros y calculadores. Evaluaban cada detalle como si estuviera a punto de cerrar un negocio de vida o muerte. «Detective Garza», dijo, indicando una silla de cuero. «Tome asiento». Me quedé de pie. «Busco a una niña», dije directo. 7 años. Fue vista por última vez cerca de este lugar con una mujer. Don Valerio apoyó las manos sobre el escritorio. «Lo sé», respondió, sin alterar un músculo del rostro. Esa respuesta me puso en alerta. «¿Lo sabe?». Valerio asintió lentamente. Yo conocí a su abuelo, a Héctor Garza. Me quedé mudo por un segundo. Su abuelo fue un hombre razonable. Me prestó un servicio invaluable hace muchas décadas. Continuó Valerio con un tono frío, puramente transaccional. En este mundo, las deudas se pagan. El equilibrio debe mantenerse. De no ser por ese saldo a favor, usted no habría pasado de la puerta. Me miró a los ojos y supe que hablaba completamente en serio. «La niña no está aquí», dijo Valerio, «y su sospechosa no pertenece a mi organización. Es un elemento errático. Está buscando en el lugar equivocado». Abrió un cajón, sacó una pluma fuente y anotó una dirección en un trozo de papel. Lo deslizó por la madera hacia mí. «Un callejón cerrado detrás del mercado de Sonora», dijo. «Encontrará lo que busca. Vaya ahora antes de que el hambre le gane a la locura de esa mujer». Tomé el papel. «¿Por qué me da esto?». Valerio me sostuvo la mirada con una frialdad absoluta. «Porque las cuentas deben cuadrar, detective. Ahora estamos a mano, no regrese». Salí del club. El pasillo se sintió aún más opresivo. Al cruzar el salón, los clientes con lentes oscuros giraron la cabeza al unísono para verme salir. Nadie hizo un ruido. Fui directo a mi auto y manejé hacia el este. El callejón indicado estaba a unas cuadras del mercado, en una zona sin iluminación pública. Había basura apilada y paredes llenas de grafiti.
Al fondo había una camioneta van blanca y oxidada. Me acerqué desenfundando el arma. Entonces escuché el llanto de la niña desde adentro. Abrí la puerta corrediza de golpe. Sofía estaba acurrucada en una esquina, llorando sobre sus rodillas. La mujer del video estaba agachada frente a ella. Al verme, la mujer soltó un alarido animal y agarró un machete oxidado del suelo del vehículo. ¡Aléjate!, gritó, con los ojos inyectados en sangre y desorbitados. Yo solo quería cuidar a alguien. ¡La necesito! Se abalanzó hacia mí. Esquivé el tajo, la tomé de la muñeca y la estrellé contra la pared metálica de la camioneta. El machete cayó al suelo y le puse las esposas en un movimiento rápido. La mujer, llamada Leticia, tenía severos problemas psiquiátricos e intentaba reemplazar a un hijo que había perdido. Sofía estaba ilesa, solo aterrada. Esa noche la regresé a casa, pero la mirada de Valerio y la existencia de su club se quedaron grabadas en mi mente. Caso 3. El edificio en Tlatelolco. El reporte del edificio llegó unas semanas después. Era casi la 1 de la mañana. Yo estaba en la jefatura redactando un informe cuando la radio despachó a una patrulla a revisar un viejo edificio departamental abandonado cerca de Tlatelolco. Unos vecinos de los multifamiliares de enfrente reportaron gritos desgarradores dentro de la estructura. Parecía el típico caso de ocupantes ilegales o malvivientes peleándose por territorio. Luego, el oficial en la escena pidió apoyo de un detective por la radio. Sonaba francamente aterrado. Manejé hacia la zona norte de la ciudad. Las calles estaban muertas. La neblina característica del invierno en la capital se arrastraba por el asfalto. El edificio en cuestión era una mole de concreto brutalista de 6 pisos, sobreviviente a duras penas de los terremotos del pasado, rodeado por vallas de metal abolladas. No tenía puertas ni ventanas en los primeros niveles, solo agujeros negros que miraban a la calle. Una patrulla estaba estacionada en la banqueta, iluminando la entrada destrozada. El oficial, de apellido Carlos, era joven. Estaba recargado en el cofre de su patrulla, pálido y fumando con manos temblorosas. ¿Escuchaste los gritos?, le pregunté al bajar. Carlos asintió rápido. Sí, comandante. Venían de adentro. Primero una voz, luego muchas, como si se estuvieran matando. ¿Entraste? Llegué al vestíbulo, dijo tragando saliva. Estaba oscuro. Y luego escuché pasos pesados como de algo corriendo en 4 patas por las escaleras hacia arriba. Le grité que se detuviera, y en vez de responder, me rieron. Varias voces a la vez. ¿Pediste apoyo táctico? Aún no, quería esperar su evaluación. Miré el agujero de la entrada. Quédate aquí. Si alguien sale corriendo, lo detienes. Si escuchas disparos, pide refuerzos pesados por la radio. Carlos asintió, aliviado de no tener que entrar. Prendí mi linterna táctica, saqué el arma y entré. El haz de luz barrió un vestíbulo lleno de escombros, varillas oxidadas y basura. Había pintas en las paredes y polvo flotando en el aire. Di 5 pasos hacia adentro y saqué mi radio. Central, aquí Garza. Estoy dentro de la estructura. El perímetro está cubierto por el oficial Carlos. El radio solo escupió estática muerta, ni un chasquido de conexión. Me di la vuelta inmediatamente para salir e informarle a Carlos que los radios no servían ahí dentro por la interferencia del concreto. El agujero de la entrada por el que acababa de pasar ya no estaba. Donde debían estar las luces de la patrulla y la calle, había un muro de concreto sólido, manchado de humedad. Me acerqué y lo toqué. Frío, sólido, sin fisuras. «¡Carlos!», grité. Mi voz rebotó contra las paredes y se ahogó en el interior del edificio. No hubo respuesta. Dejé de lado el protocolo de revisión. Esto era una emergencia. Busqué la puerta de las escaleras de emergencia al fondo del pasillo. Empujé la pesada lámina de metal y subí un piso a toda prisa. Escalones de concreto quebrados, barandales oxidados. Llegué al primer descanso, abrí la puerta y salí. Exactamente al mismo vestíbulo del que venía.
La misma basura, las mismas pintas, el mismo muro donde debía estar la entrada. Me quedé paralizado un segundo. Me di la vuelta, regresé a la escalera y subí de nuevo. 2 pisos más arriba. Empujé la puerta en el tercer nivel. De nuevo, el mismo maldito vestíbulo de la planta baja. El estómago se me contrajo. No estaba perdido. No era una ilusión óptica. Estaba atrapado en una anomalía. Empecé a moverme rápido, revisando las habitaciones que daban al pasillo, buscando una ventana hacia la calle. El primer cuarto estaba vacío. El segundo también. En el tercero me detuve en seco. Era un comedor amplio, de los que tenían los departamentos viejos. Había una mesa de madera polvorienta en el centro. Sentadas a la mesa había 5 personas, 2 mujeres, 3 hombres, vestidos con ropa anticuada de los años 80. Estaban quietos, con las manos apoyadas en la mesa, como a punto de cenar, pero ninguno tenía cabeza. Sus cuellos terminaban en cortes secos, oscuros y carbonizados, sin sangre, sin movimiento. Me alejé lentamente hacia atrás y cerré la puerta sin hacer ruido. No traté de buscarle lógica. Solo quería huir de ahí. Corrí de vuelta hacia las escaleras, pero el pasillo había cambiado. Donde estaba la puerta de lámina, ahora había un arco que daba a lo que parecía el patio interior de una vecindad en ruinas. Bajo la luz parpadeante de un foco que colgaba de un cable pelado, había jaulas de gallos oxidadas. Algo se movió detrás de las jaulas. Salió a la luz. Tenía el cuerpo de un perro callejero grande y famélico, pero la cabeza era la de un humano con la piel estirada y los ojos desorbitados. Me miró fijamente y dejó salir un gruñido gutural. Detrás de él, algo con cuerpo de cerdo y cabeza de reptil se arrastró fuera de las sombras. Eran abominaciones, cosas parecidas a los nahuales de las leyendas de los pueblos, pero torcidos, equivocados. El ser con cabeza humana abrió la boca y de ella salió el sonido de una mujer sollozando. Cerré los ojos, giré sobre mis talones y corrí por el pasillo contrario. El edificio comenzó a despertar. Puertas que no estaban ahí hace un segundo empezaron a abrirse a mi paso. El pasillo se alargó infinitamente. Escuché un portazo a mi espalda, luego otro. Encontré por fin otra escalera al fondo de un corredor. La empujé y comencé a subir desesperadamente. 1 piso, 2 pisos, 3. El aire se volvió helado, con un olor a ozono y sangre seca. En el 4.º piso, la escalera estaba empapada en un líquido viscoso. En el 5.º piso, iluminé hacia arriba y el haz de mi linterna se perdió en la nada. Me detuve en seco. No había techo. Los muros del cubo de la escalera simplemente terminaban, destrozados. Arriba de mí no estaba el cielo contaminado de la Ciudad de México. Había un abismo negro, un océano cósmico plagado de estrellas violetas y enfermizas. Era vasto, insondable, y me hizo sentir del tamaño de un insecto. Y luego, vi lo que flotaba en esa oscuridad. Siluetas titánicas, del tamaño de montañas, moviéndose lentamente a través de ese espacio imposible. No tenían una forma definible. Eran masas amorfas de tendones colosales y cientos de ojos que se abrían y cerraban al azar. Pulsaban en silencio. Una de esas cosas pasó directamente sobre la abertura de la escalera. Sus tentáculos, como raíces de un árbol podrido, colgaban hacia abajo, rozando la cima del muro. Si esa cosa me hubiera prestado atención por una fracción de segundo, mi cerebro habría estallado por pura sobrecarga de terror. Retrocedí, tropezando, y bajé corriendo las escaleras como un loco. Llegué al 2.º piso y empujé la puerta, buscando un refugio. Caí en un pasillo interminable de puertas de madera. Las risas comenzaron a sonar. Primero un eco lejano, luego decenas de personas riendo a carcajadas a mi alrededor. Hombres, mujeres, niños. El sonido venía de las paredes, del techo, del piso. Escuché pasos corriendo pesadamente en el piso superior. El techo comenzó a soltar polvo sobre mi cabeza. Las puertas del pasillo empezaron a abrirse lentamente por sí solas.
mostrando una oscuridad total en su interior, donde formas largas y pálidas empezaban a arrastrarse hacia afuera. El pánico me dominó por completo. Mis pulmones quemaban. Mi corazón golpeaba mis costillas como un martillo. Iba a vaciar el cargador de mi arma contra las sombras y luego me iban a despedazar. Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó como un rayo. Mi abuelo Héctor, sentado en la mesa de madera, golpeando los nudillos 2 veces, cuando el mundo se tuerza. Me detuve a mitad del pasillo, guardé mi arma en la funda. Cierra los ojos. Apreté los párpados con fuerza. Todo se volvió negro. El estruendo a mi alrededor era ensordecedor. Sentí algo rozar la manga de mi chamarra táctica. Sentí el aliento podrido de algo a centímetros de mi cara. Y cuenta hasta 3. Respiré hondo. 1. El ruido llegó a un clímax espantoso. Un coro de gritos, risas y madera crujiendo. 2. El suelo dejó de temblar bajo mis botas. 3. Exhalé lentamente y abrí los ojos. Estaba parado en el vestíbulo de la planta baja. El agujero hacia la calle estaba abierto frente a mí. Las luces rojas y azules de la torreta de Carlos iluminaban el polvo suspendido en el aire. Salí caminando del edificio, sin voltear atrás ni una sola vez. Carlos se despegó de la patrulla en cuanto me vio salir. ¿Todo bien, jefe?, me preguntó, nervioso. Sí, dije, con la voz rasposa. Lo miré fijamente. ¿Cuánto tiempo estuve adentro? Él miró su reloj confundido. Como 1 minuto, comandante. 2 a lo mucho. Para mí habían pasado horas. ¿Llamo a las unidades?, preguntó. Recordé el cielo cósmico, las cabezas carbonizadas y a los engendros deformes. Negué con la cabeza. No, le dije firmemente. Pon cinta amarilla alrededor. Sella este maldito lugar e informa a la delegación que la estructura es inestable y debe ser demolida de inmediato. Nadie entra. Carlos asintió, sin cuestionar mis órdenes. Meses después, las grúas de demolición derribaron el lugar. Hoy en día es un terreno baldío cerrado con malla ciclónica y hierba crecida. Sigo trabajando como detective en la capital. Sigo lidiando con robos, saltos y violencia en las calles empapadas de smog. Esa parte del trabajo no ha cambiado. Lo que cambió fui yo. No me acerco a los canales de Xochimilco cuando hay niebla, a menos que sea una emergencia de vida o muerte. Y si tengo que ir, llevo una escopeta cargada. No entro a lugares en el centro histórico creyendo que mi placa y mi arma me hacen el hombre más peligroso del cuarto, porque sé que hay cosas más viejas, oscuras y dueñas de este mundo que yo. Y jamás, por ningún motivo, vuelvo a entrar solo a un edificio abandonado en la Ciudad de México. Nunca volví a preguntarle a mi abuelo de dónde sacó su famosa regla. Siempre creí que se la inventó para calmar mi temperamento de adolescente. Pero ahora sé la verdad. Él lo aprendió a la mala. Lo aprendió viendo lo que yo vi en ese abismo negro sobre la escalera. Porque hay momentos en la vida, y en esta ciudad, en los que el pánico es tu peor enemigo. Y tu única defensa contra la locura es un segundo de control absoluto. Así que, cuando las sombras empiezan a moverse donde no deben, hago lo único que me mantiene vivo. Cierro los ojos y cuento hasta 3.